Secuencias que marcaron un antes y un después. Guiones estudiados en las escuelas de cine. Estrellas que iluminan el paseo de la fama. El cine de los grandes maestros. Presentado por José Luis García. Cine en blanco y negro. El cine de los que aman el cine. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Lolita, dirigida en el año 1962 por Stanley Kubrick. En ese año ya Stanley Kubrick era uno de los jóvenes con mayor talento, prestigio y reconocimiento que había en Hollywood. Acababa de filmar hace año y medio, sustituyendo a Anthony Mann, la película Espartaco, que fue un éxito tremendo de público e, insisto, de prestigio. Ya durante el rodaje había adquirido de Espartaco, había adquirido los derechos de la novela Lolita de Vladimir Nabokov, que estaba siendo no ya un bestseller, sino uno de los grandes acontecimientos literarios del siglo. Es una de las mejores novelas de amor que se han escrito, estaba en la tradición de obras como Madame Bovary, obras como la gran novela rusa, Ana Karenina, y bueno, causó un impacto tremendo, fue acusada de pornografía y lo que no se pudo parar fue el torrente de ediciones que comenzaron a aparecer prácticamente en todo el planeta. Kubrick sabía las dificultades que podía tener la adaptación cinematográfica y precisamente para curarse un poco en salud se la encargó al propio Nabokov, que en principio rechazó el encargo, pero luego, convencido por el talento y la forma de ver la película que le contó Kubrick, no dudó en irse con su mujer a Hollywood y allí, después de haber escrito alrededor de 1000 fichas, él escribía fichas, como saben ustedes, las trasladaron a cerca de 800 y pico holandesas, folios no, holandesas según dicen, y bueno, ese fue la base del guión que luego reestructuró Stanley Kubrick, en donde aportó muchas visiones personales, pero sobre todo lo que hizo fue cortar ese enorme caudal de guión, que eran prácticamente 4 horas y media. Yo creo que la película, vista ahora, pues casi 40 años después, es sorprendente que se filmara eso y precisamente en Hollywood y con la censura siempre continuamente encima de ellos, pero creo que supo transmitir esa historia de amor delirante, de amor fou, una historia realmente con un poder y con una fuerza enorme. Para hablarnos de esta película, están aquí hoy como siempre una serie de amigos estupendos, empezando por Oti Rodríguez Marchante. Muy buenas noches, Oti. Buenas noches. Dinos algo de esta Lolita, tanto de Nabokov como de Kubrick, habría que ser justos, ¿no? Bueno, la verdad es que es uno de los proyectos más complejos de la historia del cine, precisamente por eso, porque el material literario era dinamita pura y visualizar eso pues se convertía en un gran problema, sobre todo de cara a meterlo en una pantalla y que pasara censuras y que el espectador lo tolerara, porque es una historia de amor, pero antes es una historia de pulsión sexual de un adulto con una niña. Y toda esa parte yo creo que Kubrick tenía muy claro que tenía que hacer ciertas renuncias eróticas e intentar contar una historia que fuera más por el lado amoroso, digamos. Eso se le ha criticado muchas veces, esta película ha tenido críticas de todo tipo y algunas han incidido precisamente en eso, en lo que tuvo que ceder Kubrick para conseguir meter en una pantalla de cine una historia tan tremenda. En todo caso, bueno, hay una interpretación de James Mason sorprendente, cuando menos, y una aparición
que realmente fue impactante, que fue la de Sue Lyon, esta niña que aparece y que bueno, vuelve loco al protagonista y que lo entiendes cuando ves la película. De todas maneras, es una película muy de debatir y de hablar sobre ella, y yo creo que lo haremos. Muchas gracias. Víctor Arribas, muy buenas noches. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches. Dinos algo, una pincelada sobre esta Lolita. Sobre todo que es el retrato de una gran obsesión, ¿no? Y creo que eso es el gran valor que tiene la novela y que Nabokov y Kubrick y Mason saben llevar a la pantalla, ¿no? Yo creo que es una película muy marcada por la personalidad de esas tres figuras: el escritor, que además es el guionista, el director con todas sus peculiaridades y su obsesión también por el control de la obra que está haciendo, y también el actor, que yo creo que James Mason está en un estado de gracia absoluto. Todo lo que sugiere con sus miradas y con sus gestos es espectacular. Las miradas de Mason, yo quiero que el espectador se fije especialmente en ellas. Vamos a tener tiempo luego de hablar de esos gestos de lascivia, de deseo, de pulsión sexual, como decía Oti, y luego, pues, evidentemente, lo que ha quedado ya como un icono para el cine, y yo creo que para la cultura posterior, es el detalle de Sue Lyon como Lolita, que si Rebeca se convirtió en una prenda que dio nombre a aquella película, a esa prenda de vestir, pues a partir de entonces digamos que las niñas excesivamente sugerentes son Lolitas. Así que especial atención a esos gestos de Lolita, pues comiendo chicle o bailando el hula hop, en fin, escuchando la radio con un bikini. Creo que eso conviene subrayarlo mucho por el aspecto iconográfico de la película. Yo creo que es una película que tiene mucho que hablar y que discutir. Muy bien, estamos de acuerdo, Víctor, claro que sí. Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Bueno, pues nada, dile algo a la audiencia que tiene ganas de ver ya esta película, porque además Kubrick arrastra mucha... Sí, la verdad es que Kubrick es de los directores que tiene, vamos a decir, ahora se diría un Facebook, ¿no? Un club de fans, ¿no? Muy especiales. Es muy difícil discutir de Kubrick con la gente que le gusta mucho Kubrick. Kubrick es un director que me interesa, pero no está dentro de, vamos a decir, del panteón, ¿no? Por decirlo. Luego citaré algún demoledor juicio de Andrew Sarris, el gran crítico americano, sobre Kubrick en su libro El cine norteamericano, ¿no? Yo creo que esta es la primera película en la que Kubrick deja de ser un director dentro de la industria para ser un director por sí mismo. No me extraña que escogiera un proyecto tan dificultoso como adaptar Lolita, la novela de Nabokov. O sea que yo me gustaría después hablar de el combate que yo creo que hay inherente a cualquier película de Kubrick contra Nabokov, por decirlo de alguna forma, aunque lo escogiera como guionista, ¿no? En segundo lugar, yo creo que la película plantea un desafío interesante acerca de qué es el cine y qué es la literatura, máxime cuando lo adapta un novelista, ¿no? Por la utilización de la voz en off, por la estructura en flashback y por la división de las secuencias casi como en capítulos, en determinadas maneras, ¿no? En tercer lugar, yo le diría a los espectadores que reflexionaran acerca de qué hubiera pasado si a partir de esta novela, no digo con una adaptación tan fiel con respecto a la que hace el propio Nabokov, hubieran cogido la película Fritz Lang, Hitchcock o Billy Wilder, que son tres directores que creo que el material les había resultado sugerente. Insisto, claramente infieles o de alguna forma no tan fijados al pie de la obra de Nabokov. Yo creo que es una cosa más interesante. Y a mí lo que más me interesa de la película es la perversidad de Kubrick. Yo creo que es un director bastante malicioso, bastante perverso a la hora de tratar los materiales, acerca de dos conceptos. Primero, el amor como degradación, y eso es El ángel azul de von Sternberg y buena parte de las películas de von Sternberg. Y en segundo lugar, y fundamentalmente, el papel de la mujer. Es curioso porque en Ada o El ardor, o otra de las novelas magníficas de Nabokov, en casi todas hay unos magníficas descripciones de retratos femeninos, pero hay también una latente y profunda misoginia con respecto a la mujer, ¿no? Esta mujer capaz de manipular una relación amorosa devastadora, apasionada con respecto al personaje de James Mason, ¿no? Yo creo que todas estas cartas que he hecho encima de la mesa, pues como ha dicho Oti, creo que la película es probablemente de las películas que pueden favorecer más un coloquio pues muy movido, como mínimo, ¿no? Sin duda. Te has olvidado a Buñuel. Es cierto. Creo que don Luis tampoco lo hubiera hecho ascos. Probablemente de los tres que esto se añade a Buñuel hubiera sido el más perverso a la hora de atreverse con un material que yo creo que no es exactamente un material de perversión, ¿no? Sino no. yo quiero recordar que
que Nabokov era un entomólogo, le gustaban las mariposas, ¿no? Cazador de mariposas. Cazador de mariposas, y esto yo creo que es la obra de un cazador de mariposas. Bueno, vamos a ver Lolita. Le voy a hacer la precisión de que en la novela, bueno, muchos de ustedes lo habrán leído, Lolita tiene 12 años. Esa era una edad imposible que le dijeron naturalmente a Kubrick y a Clark, a su productor, que lo olvidaran. Cuando ellos contrataron a Sue Lyon tenía 14 años y 2 meses. Al acabar la película tenía 14 años, 9 meses. Entonces, como decía Kubrick, no estaban tan lejanos los 12 y medio que tiene Lolita en la novela de los 14 años y pico. Lo que sí creo que merece la pena cuando ustedes los vean resaltar es cómo puede estar la imagen también dada de una mujer ajada y prácticamente acabada con 17 años, que es cuando vemos los momentos finales. Y nada más, fíjense en los títulos de crédito, que también tuvieron problemas. Son unos títulos de créditos preciosos y digamos que de alguna manera lejana se pudo vengar Stanley Kubrick en su última película y pasados muchos años con esa relación que hizo entre Tom Cruise y Nicole Kidman, con la que empezaba Eyes Wide Shut. Entonces ahí sí pudo hacer algo que le hubiera estado prohibido, por supuesto, antes. Con todos ustedes, Lolita, de Stanley Kubrick y Vladimir Nabokov. Aquí estamos, de vuelta de esa árida visión de los Estados Unidos, cruzando por coches en carreteras interminables. La película, como decíamos, es del año 62. Cuando esta película sale al mercado, más o menos en el mundo, estaba pasando pues que, concretamente en nuestro país, fallecía Florian Rey, que fue el director español que, en mi opinión, mejor ha combinado el cine popular con una exigencia de calidad, uno de los grandes pioneros de nuestro cine, con obras extraordinarias como Carmen la de Triana, por ejemplo, o La aldea maldita. Volviendo a otro campo, que nunca mejor dicho, mejor a otro estadio, que a estos compañeros les encanta como a mí, el Benfica. Aquel Benfica del año 62 venció al Real Madrid 5-3 y se proclamó por segunda vez consecutiva campeón de Europa, y a partir de que echaron a su entrenador Bela Goodman vino lo que se conoce como la maldición de Goodman. Es que él dijo nunca más volverá a ganar este equipo la Copa de Europa, y estamos en el 2010 y sigue sin ganarla a pesar de haber jugado varias finales, pero la maldición Goodman de que le echaran sigue tremenda, ¿no? La revista Ecclesia, que entonces tiene un gran poder, el órgano oficial de la Iglesia, nada menos, defiende el derecho de huelga, con lo cual produce una perplejidad enorme en el establishment. En Atenas contraen matrimonio el príncipe Juan Carlos y la princesa Sofía de Grecia. Año de mundial también, por cierto, se celebra en Chile. Y Brasil vence en la final a Checoslovaquia por 3-1. Es el único consuelo que nos queda a los españoles, que habíamos salido a las primeras de cambio, que en nuestro grupo estaba Checoslovaquia y estaba Brasil. Y con ambas perdimos, naturalmente, y solo pudimos ganar a México, que era el cuarto equipo del grupo. El avión cohete de Estados Unidos, conocido como X-15, que parece el título de una película B de ciencia ficción, pues el X-15 establece un nuevo récord de altitud con 93.000 metros, o sea, 93 kilómetros. En Oxford, Mississippi, muere el premio Nobel William Faulkner, que además en Hollywood, y en especial junto a su amigo, su gran amigo Howard Hawks, trabajó mucho de guionista y muy bien. He de decir que algunos, no muchos, pensamos que incluso su obra de guionista equipara y a veces incluso supera algunos de sus libros, ¿no? Porque realmente algunos guiones como El Gran Sueño son prodigiosos. Digamos que en Francia fracasa un atentado contra el general de Gaulle, presidente, cuando se dirigía a su casa de Colombey. Bueno, y eso fue tratado luego por el director Zinnemann, basándose en la novela Chacal, que fue una película de un enorme éxito, que ha tenido remakes, etc. Para terminar, Sonny Liston se proclama campeón del mundo de los pesos pesados, un boxeador muy fuerte, de una gran potencia. Venció por KO no una vez, sino 2 veces y seguidas a Floyd Patterson, que era la gran esperanza del boxeo técnico, hasta que llegó naturalmente Cassius Marcellus Clay y, contra todo pronóstico, venció a Sonny Liston también 2 veces. Bueno, esto es más o menos, era blanco y negro muy parecido. Yo recuerdo aquellas transmisiones con este blanco y negro
que hace Oswald Morris, uno de los 2 o 3 más grandes directores de fotografía que ha dado Inglaterra, en una película muy cuidada de producción. Clark luego pasaría a dirigir, el productor, películas de cine B también muy interesantes. El montador es Anthony Harvey, que luego pues, hizo también cantidad de películas estupendas. Y tú citabas a James Mason. Yo viendo la película, y se lo he comentado ahora mientras le echábamos un vistazo a Eduardo, siempre pensé que en un remake que se ha hecho de esta película y que, bueno, yo creo que el que tenía que haber hecho el remake es Anthony Hopkins. Nadie hubiera hecho este personaje de Humber con la presencia, la turbiedad de mirada que puede alcanzar este hombre. Que ¿no? Iron tiene también ese... Pero era muy más galán, más atractivo. Desde luego sí, tenía otro empaque, sí, pero no sé, es muy viscoso también Jeremy Para Irons. enfrentarse a esa bomba de señorita, a la que yo he conocido, vino a rodar un guión en donde yo había participado, que dirigió Eloy de la Iglesia. Se llamaba Una gota de sangre para morir amando, y trabajaba también Chris Mitchum. Bueno, era un reparto internacional. Y estaban rodando en el Bocacho de Madrid, me llamó Eloy, como sabía de mi cinefilia, ven y te voy a presentar a Sue Lyon, y la vi, y en persona era impresionante, era una bomba. ¿Qué edad tenía entonces? Pues debía tener, calcula que esa chica tendría 22 años o 23, pero guapísima, ¿eh? Es luego una de las 7 mujeres de John Ford, que es la última película de John Ford. La película de John Ford, y estaba muy bien, y es una chica además, muy buena. Y además hay un lado Lolita en 7 mujeres de John Ford, ¿no? Por la fascinación que Margaret Leighton siente por esa joven misionera que es Sue Lyon, ¿no? Un aspecto muy carnal, muy sensual en esa relación, ¿no? Lo que es evidente en la película es que Sue Lyon, cuando aparece, no es una Lolita, es que parece mucho mayor, parece una chica ya de 16, de 17 años, da esa impresión, ¿no? Cuando la primera aparición que tiene... Sí, está en bikini, tomando el sol, escuchando la radio. Y llego a pensar, puesto que lo que nosotros vemos es la cabeza del personaje de Humbert, él nos cuenta la película, lo que vemos también es lo que vieron sus ojos, y que probablemente está falseado, digamos, él la vio así. Era una chica más joven y él la vio así, ¿no? Ese primer impacto para él fue como nos lo muestra a nosotros, ¿no? Un poco complicado, pero Yo creo que Sue Lyon sí, además, tal como la muestra Kubrick, va evolucionando a lo largo de la película. ¿Sí? Es decir, en eso, yo creo que Kubrick no era un gran director de actores, dicho sea de paso, ¿no? Lo podía elegir mejor o peor, no lo tengo considerado así. Pero yo tengo que reconocer que Sue Lyon, al ser una actriz muy joven, una chica muy joven, ahí el talento de Kubrick sí que está presente, ¿no? Y yo creo que él era muy inteligente a la hora de ofrecer un aspecto muy proteico de Sue Lyon, que va oscilando entre como la vampiresa, por decirlo de alguna forma, la colegiala, la adolescente, y luego me parece que lo ha dicho José Luis en la presentación, el segmento final, cuando va con ese marido, esas gafas que le coloca, ese atuendo que empieza a parecerse un poco incluso en redondeces a su madre, a Shelley Winters, ¿no? Yo creo que eso es buscado, esa capacidad de camaleónica, de alguna forma es lo que yo he dicho, esa manipulación, años, ¿no? La escena final, dices, 14 años, parece imposible realmente. Él, tenía 17, Kubrick... bueno, en 14 más 3 que transcurren en la acción. Pero Kubrick le llamó a Nabokov y dijo, creo que ya tengo la actriz. Y entonces le presentó a Tuesday Wells, que era una chica guapísima, que entonces debía tener 18 años. Entonces la vio Nabokov y dijo, no, claro, yo no dudo que sea una estupenda actriz, pero me parece que ya es otra historia, ya es una chica. Entonces de Well era maravillosa, y entonces cuando apareció Sue Lyon, ¿no? Pero entonces de Well era una así, fíjate, es una actriz que se quedó... Y también con mucho atractivo sexual. Sí. Aún así cambia la historia, y yo creo que, bueno, la forzaron para que cambiara. Esos 2 años, entre los 12 años de la novela, en la novela... 12 y medio en la novela. La cuenta un pederasta, es decir, es que es realmente así. Es decir, todo lo que él te cuenta es una cuestión penal, vamos, total. En cambio, en la película se transforma de una manera, en una obsesión más, o sea, entra el amor, digamos, que es algo que en principio no está tan previsto. Nabokov tenía la teoría, y además era cierta, de que todas las grandes novelas, como hablábamos antes, Ana Karenina, La Regenta, El Rojo y el Negro, eran sobre algo ilegal, que podía ser el adulterio,
Pues, están todas en las grandes novelas, ¿no? Entonces él decía, bueno, hay que dar un paso más. Y en la novela mía lo que planteo es esto, pero también es un delirio, es alguien que siente una pasión incontrolable, un amor que no puede resistirse. Y de ahí viene todo, la satisfacción y la condena. Eso. Pero yo la novela que la leí, como supongo vosotros, hace ya muchos años, la novela es extraordinaria. La novela, es que Nabokov es de los más grandes escritores del siglo, en la tradición de los grandes. Creo que hubo dos novelas, ya sigues tú, en el siglo XX que marcaron por distintos motivos. Una fue Lolita y otra Doctor Zhivago, o sea que no tiene nada que ver, pero de decir, bueno, es el último vestigio de la tradición rusa. Luego ya, hombre, también el Solokhov, ¿no?, que era extraordinario, pero Lolita es una novela excepcional, no la puedes dejar de leer. Pero la duda es si el personaje de Humbert, tal y como lo quieren retratar... ¿Humbert apellido o nombre? Tal y como lo quiere retratar, quien le gusta es Lolita, o lo que le gusta son las Lolitas, por decirlo de otra manera. Le gustan las Yo creo Lolitas. que es el paso que Antes hay había entre la estado con novela y otra. la película. Exacto. En la película, en cambio, no, es una cuestión romántica, digamos. Es ese amor loco, eso que tú decías. Pero claro, ese paso es de una... No es tan fiel a la novela. Y eso se pone de manifiesto mucho también en la actitud de Humbert hacia Shelley Winters, hacia Charlotte, que es una actitud de desprecio absoluto. Lo que él escribe en el diario son descalificativos horribles. Bueno, y se lo dice a ella cara a cara. Y entonces ahí es donde yo creo que él proyecta también su pasión por las lolitas en su rechazo a las madres de las lolitas, ¿no?, que se ve muy bien en la película. Yo por eso he dicho en la presentación, y creo que esta es una película en la que lo más intrigante del asunto es que Kubrick, muy inteligente, contrata a Nabokov. Nabokov hace un guión que yo no lo he leído, tú lo tienes ahí, me parece que está bastante bien, por lo que te he oído concretamente, mucho más extenso que la película. Yo aprovecho para decir que a mí me parece que Kubrick debió de rodar bastante más material, porque hay hachazos que no creo que sean elipsis buscadas ni nada en absoluto, sino probablemente necesidad de comprimir la película, que dura 150 minutos, 2 horas y media, a una duración más razonable. Hoy a lo mejor Kubrick, conociéndolo, a lo mejor habría presentado una versión de 4 horas y no habría quedado tan ancho a ese respecto, ¿no? Pero que cuando mis recuerdos de la novela, y no la he vuelto a releer, como hubiera sido mi deseo para ver esto, en la línea de lo que estaba diciendo Oti, yo acabo de ver bastante que es un combate Kubrick-Nabokov, es decir, que él coge al guionista, pero luego él, como muchos directores, y es lógico por otra parte, acaba tomando lo que a él le interesa, su mundo creativo, su visión de la novela, que muchas veces los espectadores o los lectores nos desparramamos ante esa situación, y lo ha apuntado Oti, su gusto por las lolitas, un pederasta, al fin y al cabo, hablamos en términos de código penal, y lo transforma Kubrick en una historia de amor, ¿no? Una historia de amor en la que poco a poco él va sacrificando absolutamente todo, inicia una conspiración con la madre, y yo creo que aunque Shelley Winters está excelente, por otra parte, a mí me parece que tanto el script como el guión como Kubrick en esa parte es un poquito menos sutil, carga demasiado las tintas, es decir, una interpretación por parte de Winters que de por sí es una mujer sensual pero vulgar al respecto, concretamente, y razona más. Incluso los extractos del diario de él son un recurso para apoyar más esa situación. Es muy hermosa la decisión de no ver el accidente, ¿no? El accidente suicidio de ella está muy brillante. Estamos oyendo el ritmo de la lluvia, de la tormenta, etcétera, ¿no? Y él hablando, y esas cosas y tal, ¿no? Pero yo por eso personaje... quisiera resaltar eso, ¿no? En la línea de lo que ha dicho Oti, ¿no? Que Kubrick acaba siendo muy infiel manteniendo lo que es la almendra de la narración. Pero ¿no? yo creo que usa el personaje de Shelley Winters para todavía darle un giro a lo que él quiere hacer y transformarlo un poco en comedia negra. Es decir, el personaje de ella, de Shelley Winters, tiene una... Bueno, que están en la novela, es decir, son trozos de... Pero dicho por Shelley Winters, le da un tono de comedia negra que le quita, o sea, que te hace un poco sonreír, como es esa... A mí me parece que a Charlotte la vapulea absolutamente. La vapulea, pero que quiero decir que entras en ese juego de que tiene una parte de comedia a la que también, le apoya con su presencia Peter Sellers, que se adueña un poco de parte de la película,
Yo me fijo mucho de verdad en la tragedia personal. Creo que la película lo utiliza tangencialmente. Es una tragedia. Pero la tragedia de Charlotte es absolutamente tremenda. Y De ya al muchos final nos personajes. enteramos de que estaba enferma del riñón y se iba a morir igual. Con lo cual, no sé si eso está en la novela o no, ese detalle. Hay un libro que es así, que publicó Taschen, que es sobre Kubrick, que puede pesar archivos de Kubrick, 8 ¿no? kilos, y hay una parte que son los archivos. Y en esos archivos han sacado unos textos donde él hace unas reflexiones y él dice que Shelley Winter está fabulosa, pero que tuvo la mala suerte de que no se llevó bien ni con James Mason ni con Peter Sellers, y que las escenas con ellos fueron muy laboriosas porque ella no se entendió en absoluto y además como desagradable con ellos, con lo cual hasta lograr las tomas que a él le gustaban y que correspondían a la idea que él tenía en ese momento de la película fue muy complicado. Pero bueno, evidentemente, así como Peter Sellers y James Mason tienen una química extraordinaria, eso les beneficia el arranque de la película, que es espléndido. El arranque, cuando está allí, se levanta la partida de ping-pong. Hay una autocita a Espartaco, ¿no? Sí, eso lo metió él, claro, va vestido con la toga. Y habla de Espartaco, además. A mí me gusta mucho en esa primera escena, que yo creo que es un poco prólogo y al final ese epílogo también. Es un poco comedia negra también, claro, y como divertido, pero no sabes hasta qué punto, si está en serio, en él lo broma. justificó que hizo esta para intentar mantener esa intriga que la novela se podía perder al conseguir el personaje de Humbert, al conseguir a la chica. Entonces siempre justificaba que al poner el prólogo le daba un poco más de recorrido a ver cómo se relaciona este principio, que es un flashback, cómo se relaciona, qué ha pasado entre ellos. Claro. O sea, Es brillante, ve un poco artificial esa no, decisión de contar así la película. Hay un detalle que a mí me gusta, es el de colocarle brillante, debajo de la sábana a Peter Sellers, porque al final Humbert ha estado toda la película persiguiendo un fantasma, el fantasma de cualquiera que se acercara a su Lolita, ¿no? Y creo que ese es un gesto interesante, ¿no? No, si algo es Kubrick, claro, es un director que el detalle es una obsesión. Él sí que el gran obsesionado no es Humbert, es Kubrick, y cualquier cosa que sale ahí es de una meditación a lo mejor de semana. Decías antes que el humor lo introduce con Shelley Winters, y tal vez ahí el que distorsiona un poco es Sellers, ¿no? Que está un poco sobreactuado como siempre, y pero bueno, también pues es más interesante casi cuando no sale, por ejemplo en el coche, cuando va persiguiendo en esas escenas al coche de ellos dos en las carreteras esas de kilométricas. A mí me resulta más interesante Sellers cuando no sale que cuando sale. A mí me chirría un poco, claro. Aunque hay secuencias, por ejemplo, en la veranda del hotel, creo que él está brillante. Sí, como Dr. Sem, a mí me parece que está demasiado impostado. Sí, hombre, está en Doctor Extraño Amor. Efectivamente. Esa tendencia, como dice Víctor, a exagerar el personaje, un poco Inspector Clouseau, bueno, de alguna forma. La idea yo creo que está en aquella película que se llama 7 sentencias de muerte, 8 sentencias de muerte, la de Alec Guinness haciendo todos los papeles. De alguna forma la idea puede estar película, por cierto. Magnífica película. Es curioso porque yo que Kubrick siempre lo he considerado que uno de los defectos que tiene es su escaso sentido del humor, no digo porque no haga comedias, tiene una secuencia tremenda, que es la secuencia en el hotel con el criado negro y la cama supletoria esa, ¿no? Que es casi de slapstick totalmente. Es tremendo porque ella está durmiendo, él insiste muchísimo en que no la despierten, tampoco quiere que nadie vea un poco la relación correspondiente y cómo se pelean con la cama, ¿no? Hasta el final, ¿no? Es una situación imprevista de humor, en una situación incómoda para el personaje, incluso para el espectador, que no sabe si ella se va a levantar, no se va a levantar, justo antes de que empiece el momento de la seducción. Que termina con yo creo que la única insinuación abierta a una relación sexual, ¿no? Con esa frase de los juegos que ella hizo en el campamento, campamento que se llama Clímax, además. Claro. O sea que... Así se llamaba. A mí lo que sí me gusta, y ya empieza a recordar un poco el Kubrick de Atraco Perfecto, es la visión que, sirviéndose de Nabokov, hace él de la parte, digamos, oscura de los Estados Unidos, porque es curioso que eso lo pinta muy bien un tipo que hasta hacía poco no escribía en inglés, que era ruso, como era Nabokov, y entonces te encuentras con que estamos viendo un personaje al borde casi del delito y en una
primera fiesta, estás viendo como la gente, ya hay un intercambio de parejas que le están proponiendo. Dice, nosotros somos muy liberales los dos, somos no sé qué, con lo cual dice, bueno, pero ¿de dónde, qué estamos contando? ¿Qué tipo de fiestas estamos celebrando? Habla también de la promiscuidad que tiene la señora, la historia con el personaje de Peter sí le queda claro, con el escritor, cuando dice, estuvo en casa, ¿te acuerdas lo que ocurrió? Luego yo le llevé al aeropuerto, lo que ocurrió con ella y cuando lo conoció en Lolita. Todo esto dice, bueno, pero no es el único, digamos, entre comillas, enfermo de esta sociedad, porque le guste esta chica. Esta sociedad es muy bonita. Por ejemplo, la escena que mete en blanco y negro del plano en color de Peter Cushing, cuando están viendo la película de terror, los cines, los autocines, ese juego los de drive-in, es muy bonito, el juego de manos, ¿no? Pero todo eso era del momento, era la época, los drive-in, todas esas pinceladas son muy buenas. Sí, prácticamente te cuenta la relación en ese plano de las manos, ¿eh? Es que es impresionante. muy brillante, con solamente una pincelada. Eso es a mí lo que me llama la atención, la capacidad que tiene Kubrick, que yo creo que ha sido uno de los directores técnicamente mejor dotados de la historia del cine, desde el punto de vista de la preparación técnica, la capacidad visual, y cómo luego, desde mi punto de vista, se ha complicado mucho la vida siendo poco sutil, utilizando poco esos recursos visuales, porque, por ejemplo, se le podrá criticar mucho a 2001, pero es deslumbrante desde el punto de vista, una joya. Y han entrado a saco hasta Avatar, la película más reciente, entra a saco La Guerra de las Galaxias en la concepción visual de Kubrick. Se puede criticar muchísimo, yo creo que es una película que envejeció mucho, La Naranja Mecánica, pero está ahí buena parte de los videoclips, del cine publicitario, del impacto, es decir, la capacidad técnica de Kubrick para trabajar el material de una película visualmente, la secuencia que habéis dicho del drive-in, es tremendo. Por eso me llama la atención cómo de repente la película se para, es demasiado, en algunos momentos demasiado teatral, demasiado literaria, y dice, es decir, esa es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde que para mí en cualquiera de las películas es Kubrick. Creo que él quizás se deba a la obsesión que debió de tener él de hacer presentable esa historia visualmente. Es que, claro, tú lees o sea, ¿cómo compaginas ese deseo sexual, esa especie, con poder mostrarlo en una pantalla? Y yo creo que él cambió un poco digamos, el equilibrio de la película entre la relación entre Humbert y Lolita, también la equilibró o desequilibró con la relación entre ellos dos, entre Sellers y James Mason. Creo que está demasiado, como no sé, demasiado teatralizada todo eso, pero un poco para, bueno, pues para darle algún tipo de soporte a lo que no podía contar. Es que hay muchas cosas que no puede, las puede contar, y de hecho las cuenta, pero no las puede hacer visibles. Acaba siendo un poco, curiosamente, antes me parece que lo habéis dicho, un poco autobiográfica, curiosa, no porque le gustaran las niñas jóvenes a Kubrick, que no lo sé, vamos, concretamente, no domino su biografía, y menos en ese momento, ¿no? Pero me parece que lo ha dicho Oti y estoy de acuerdo, es su carácter obsesivo, ¿no? Porque Kubrick es un director obsesivo, ¿no? Hasta la preparación de los proyectos, el fracaso de su famoso proyecto con Napoleón, creo que con Anthony Burgess, me parece que había preparado el tema. Frederick Raphael, el guionista de Eyes Wide Shut, cuenta en un libro magnífico cómo era Kubrick, ¿no? Hasta unos extremos que casi se empieza a parecer por su reclusión a Howard Hughes, ¿no? En su reclusión, en su minimalismo, incluso en el trato con respecto a las personas. Y no me extraña que él, esta obsesión que acaba dominando la vida del profesor Hammer, sea un poco la obsesión que por el cine acabó teniendo Kubrick. A mí me resulta muy premonitoria al ver otra vez esta película y verla ya con la distancia del tiempo y verla con la perspectiva de la carrera que hizo a continuación Kubrick, ¿no? A mí lo que siempre me ha fascinado de Stanley Kubrick es su condición de pionero. Nunca dejó de ser un pionero. Él decía, yo quiero hacer esto. Hombre, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Dice, porque necesitaríamos un objetivo militar, pues que lo hagan. Que los técnicos, ¿dónde lo hacen esto? En tal sitio. Pues que él ha hecho evolucionar la el cine. con el Resplandor, por ejemplo. Él ha hecho Barry Lyndon, lo de la iluminación. Exacto, siempre... Claro, no, era un pionero. O sea, es decir, no, porque en el fondo también es una obsesión eso por el cine joven, por el cine nuevo. También es un poco una pederastia cinematográfica. Tiene algo de Nouvelle Vague también, Stanley Kubrick, ¿no? En la renovación, ¿no? Tiene un control sobre los elementos y sobre lo que quiere hacer, que creo que los de la Nouvelle Vague no lo han tenido ni lo han pretendido, vamos. Hablaban de que él, por ejemplo, en cualquier lugar
sabía que cuando se estrenaba una película suya tenía que dar el visto bueno al cine. Sí. ¿Cómo era el cine? Le mandaban el mapa, cómo estaban las butacas. El colocadas, doblaje se le el encargaba aquí a sonido, Carlos Saura, todo. por ejemplo, Ya, escogía sí, aquí pero eso- en los sitios No, donde no, tenía una que rodar. obsesión. Entra dentro de que era ya un tipo un poco puñetero realmente. Las que tuvo ya en su última película con Tom Cruise y Nicole Kidman fueron tremendas, es decir, pero tremendas, porque claro, él era un genio, pero Tom Cruise es un No, tipo era la que sabe estrella mucho, y en que ese sabe mucho de esto y momento. que tiene un poder infinito y someterse a los caprichos, porque muchas veces al fin y al cabo son o te parecen a ti. Y te notas, Él se tuvieron llevó- acordaros que Esa volvieron. película fue fueron. tremenda. ¿Te acuerdas que salió muy mal con Harvey Keitel y volvió a rodar todo entero con Sidney Pollack? Sidney Pollack. Todo entero. Sí, sí, Fíjate sí, lo sí, de- sí. Claro, pero todo eso convence, claro, que los actores, las estrellas en este caso, ya están con otras cosas, ahora vuelve, ahora lo Y hacemos que otra nadie vez. vea una imagen. No sabes lo que te va a entregar. Él te entrega el final, ¿no? Yo creo que eso en Night White Shot es cierto que había terminado la película y la dio por buena, ¿no? Porque imagínate que esa película hubiera quedado a medias en el montaje. ¿Quién hubiera sido? Bueno, algún amigo suyo, Spielberg, alguien se hubiera encargado de poner en orden esa película siguiendo más o menos las directrices que tenía que haber. Que lo hizo de alguna forma en Inteligencia Artificial, que es la película Sí. menos Spielberg y es es verdad más que está Kubrick. en una- Sí, eso es curioso, ¿no? Sí, no, Pero- bueno, es que si alguien se muere sin montar eso, yo creo que aparece el fantasma de Kubrick mientras se lo están montando, el otro no le deja en paz. No habría Vamos, permitido que desde el eso- otro mundo aparece Kubrick, ¿qué está usted haciendo con mi material? ¿no? Pero fíjate qué obsesión, como estabais diciendo vosotros, que en Ace White Shot reproduce en plató Nueva York. Las calles, son calles que notas al final que es un decorado. Dice, bueno, pues manda una segunda unidad como hacían otros, y ruedan los planos por las calles, los taxis. No, todo en el plató controlado absolutamente. Bueno, todo por bajo él. control. Sé de algunos que ha rodado Madrid, Madrid en decorado, ¿eh? También. No, pero es que pero no es lo mismo. Es que él hace los exteriores de las calles neoyorquinas. Aparte de que a mí eso lo hemos hablado en alguna ocasión, creo que, en mi opinión, el error de esa película es que él tenía que haber hecho los ojos estos cerrados como platos, la tenía que haber hecho en la Viena finisecular, con coches de caballos, no con taxis ahora, porque donde tiene fuerza eso es en el mundo freudiano, donde está hecha la obra de Arthur Schnitzler, los celos, todo ese mundo del... Esa es una película del para consciente. Ofuls. Sí, o para él, porque Barry Lyndon lo reproduce la época de una manera asombrosa. Sí que es verdad que los dilemas que plantean Ace White Shot son, son difíciles de meter ahora en la... Pero están en pero Lolita, pero- son los celos. Sí, es lo hay mismo, mucha- sí, sí. Pero yo creo que sí, vamos, lo que decía Sarris, que me parece exagerado con respecto a Lolita, pero en términos generales, para Ace White Shot me parece, lo siento por Miguel Marías, que es un fan de la película y sabe mucho más que yo, ¿no? Pero Sarris le decía que, aparte de decir que para él era un fracaso, decía, con tan magnífico material destacó el problema sin la pasión, la maldad sin la belleza, la agonía sin el éxtasis. Y acaba una cita casi, vamos a decir, bíblica. ¿De qué sirve a un director que un proyecto sea aprobado por todo el mundo si él pierde su alma? Bueno, esto que me parece que es muy exagerado de Sarris con respecto a Lolita, sí creo que define muy bien, desde luego, Ice White Shot y en general el cine de Kubrick, ¿no? Al que le falta siempre pasión, efectivamente, es decir, compromiso con el material. Él lo observa desde fuera y lo observa con una destreza técnica realmente grande, pero piensas de verdad, ¿con quién se compromete Kubrick a la hora de esta película? Es decir, ¿se compromete con Mason? No parece concretamente, no es capaz de darle todos los puntos de vista. Eso le da riqueza a la película, ¿no? No le da cariño pero le da a nadie. distancia, no le da cariño a nadie, es de una frialdad, de un distanciamiento tremendo, cosa que Nabokov, como buen entomólogo que es en absoluto, no lo tiene. Nabokov probablemente no fuera un pederasta hablando en estos términos, pero es capaz de asumir la presión. Es decir, Hammer tiene una pulsión carnal, una pulsión sensual, la novela, de personaje querido por el autor que no tiene Lolita. En cambio, para mí, que su película, a mí me parece que es una obra maestra, en Atraco Perfecto, Sí.
eso le va muy bien porque hace esa mirada fría y neutra sobre ese mundo de los gángsters, sobre ese mundo de los perdedores. Eso, entonces ahí está maravilloso. No toma partido casi por ninguno. Eso es excepcional en esa visión que hace. Es que depende de la historia. Que aquí recuerda mucho los planos de los coches en las carreteras desoladas, ese primer Stanley Kubrick, ¿no? Sí, es verdad. En Atraco Perfecto yo creo que hace un reportaje de ese atraco frustrado, ¿no? Él fue fotógrafo y creo que es un poco también el carácter ese de notario el que recoge la actualidad y la traslada, ¿no?, a la pantalla, pero efectivamente se compromete poco Hay una con ningún personaje. Sí, hay una secuencia en la película, la primera parte de la película, que a mí me interesa casi mucho más que la que viene a continuación, es decir, hasta la muerte de Shelley Winters, ¿no? Me interesa toda la película, pero me interesa esa, en los que ellos están en la cama y está un primer plano del revólver. El rostro de Mason y detrás Shelley Winters hablando. Cualquier otro director, Ford o cualquier otra cosa, habría aprovechado la profundidad de imagen él da una profundidad de imagen pero sin especial significado, ¿no? Y colocando el revólver en primer término está estableciendo la relación entre los dos personajes, lo que puede pasar, que luego no pasa, pero lo que sí va a pasar al final con el mismo revólver. Es decir, él te está dando una información visual realmente tremenda, pero lo está dando de una forma absolutamente objetiva, sin subrayarlo. De igual forma que una secuencia muy teatral, pero creo que brillante por parte de Shelley Winters, cuando está con la urna de su marido diciendo te he sido desleal, te he sido infiel, etcétera, vemos ligeramente, sin una profundidad de campo nada nítida, una especie de icono, es decir, el altar de su marido que tiene allí con la fotografía, ¿no? Un tríptico tiene allí. Claro, ¿no? está dando una cantidad de información sin subrayar nada en absoluto, ¿no? Pero no está aprovechando esa situación, ¿no? Hay unas Cito contradicciones ejemplos, ahí ¿no? tremendas de lo que es el personaje y de lo que es la forma de vida en New Hampshire, donde dicen efectivamente que son todos muy progresistas y que son muy liberales, sí. y tiene la urna de una incineración y un tríptico religioso detrás. 7 años, ¿eh? Ahí lo que hay es una contradicción social tremenda. Para una mujer como yo, 7 años. Claro, es más o menos lo que viene a decir. Antes hemos citado otros directores, por ejemplo, con este material en sus manos con Lolita, imaginaos lo que hubiera hecho Billy Wilder. Sí, pues sí. Imaginaos lo que hubiera hecho Erich von Stroheim con este material, Sí. porque ya Stroheim, que era la idea de él y lo cuenta Billy Wilder, le vemos lavar la ropa interior en Sunset Boulevard de la gran estrella de la que sigue enamorado. Imagínate aquí lo de cuando le está pintando las uñas. En la evolución que ha podido dar el cine entre Stroheim y hacer esta película el año 62. Stroheim hubiera dado unos pasos de gigante como Billy Wilder, ¿no? Claro, hubieran dado si hubieran podido. Yo creo que les hubiera pasado igual que a Kubrick, Sí, que se hubieran frenado. Tienes ahí, es que el problema es eso. Pero hay momentos que sí recuerdan a Stroheim, que es cuando estabais hablando vosotros de lo del juego, cuando dice ella, he estado jugando a una cosa nueva y le dice al oído el jueguecito. Sí. Y entonces dice, vamos a jugar y funde en negro. Y bueno, imagínate lo que quieras. Pero... La escena esa tan extraña del baño, de la bañera, él en la bañera y que llegan los vecinos, llega la vecina, no sé qué decir. Que a él le resbala todo lo que hay a su alrededor ya, ¿no? Está con el vaso complicado de whisky de verla en el entorno. Él está feliz y contento porque además, está saboreando el whisky, eso está muy bien. Tan equívoca la escena. Y una mujer tan liberal que se vuelve de espaldas para entrar al baño con un señor. Pero sobre todo es que queda muy ¿no? equívoca porque él está encantado de la vida. Claro. Sí. Pero aparentemente, el gesto, tú como espectador lo sabes, pero el gesto... El gesto cuando le comunican que Charlotte habría muerto igual por su enfermedad de riñón, ¿no? Es un gesto como diciendo, qué lástima, pero no es un gesto de verdadera pena por lo que le habría ocurrido a la que era su mujer. Él considera la posibilidad de hacer el crimen perfecto. Lo relata en voz en off, por si no nos hubiéramos dado cuenta. Pero es un cobarde, es un cobarde. Y esa cobardía a la hora de enfrentarse con el mundo no le permite hacerlo. Habéis citado eso, yo creo que Lang y Hitchcock habrían hecho también otra película, que son directores oscuros, ¿no? Con respecto a ese tipo de relaciones. La escena y Buñuel no digamos, de la pistola, ¿no? Pero la pistola que ve el amigo, el vecino, ve la pistola cerca y piensa que se va a suicidar y también, claro, no hagas tonterías. O sea, ahí hay una serie de equívocos también bastante malévolo, en realidad. Y él está encantado de la vida, de lo que le ha pasado. Está ya calculando seguramente sus próximos Yo creo pasos que el momento en que Lolita se va a marchar hacia el campamento, que la secuencia empieza con mirando por la ventana y ve que Lolita se fija en él y sube la escalera, ahí yo creo que es un poco eje de la película, porque ahí es donde Lolita con ese beso le dice a Humbert que tiene posibilidades, ¿no? Que tiene posibilidades con ella. Queda en el aire si esa noche
se han acostado o no. Eso queda en el aire, porque cuando ya ella sube a llevar el desayuno y al final que se queda la imagen, cuando se tal, y luego ya se interrumpe, cuando venga, Lolita, que bajes ya, que bajes. No, pero yo creo que no. queda raro, porque si no él se asoma a la ventana y ella mira a la ventana, como sabe que él está mirándola, y sabe, y ella vuelve otra vez y le dice, no, piensa en mí, y no me olvides. Es un poco toda esa ambigüedad, hombre, es lo Ella ha bueno del descubierto, cine. yo creo que ella ha descubierto ya la pasión, la atracción, vamos, que siente por él, y empieza a jugar con él, porque ella ya ha tenido una relación con Peter Sellers, concretamente, la madre y la hija. Y en lo que las dos dice ahí, ¿no? José Luis, yo creo que hay un detalle que lo podría confirmar, y es cuando con la cámara detrás Mason entra en la habitación y acaricia las sábanas, Claro, que claro. a lo mejor son las sábanas donde ha estado. Claro, esa por eso noche. te digo, eso es A mí muy... eso no me gusta. Yo tengo que decir que ese plano tan repetido de Mason, que no es un actor muy sutil para esas cosas encima de la cámara, esa muestra de fetichismo con respecto a eso, a mí la verdad Pero es se nota que el calor de la está sábana. rodado, la está tibieza. rodado. A mí me parece que está rodado muy toscamente para lo que debería ser concretamente, ¿no? Pero en fin. ¿Y qué crees que habría hecho Lang, que lo ha repetido ya 2 o 3 veces? En este plano, No, la película de Lang habría sido del estilo de perversidad, la mujer del cuadro, etcétera, etcétera. Habría intentado deseos humanos, equilibrar la situación, ¿no? Si es que son unas situaciones muy parecidas, la de mucho... Robinson, sobre todo en perversidad, parecidas. Vestido veo delantal de mujer, vestido deseos humanos, preparando... Una novela de Zola, que es Deseos claro. humanos, en la película de Fritz Lang, pues veo ahí esas obsesiones, salvando las diferencias de un personaje que ya es adulto, ¿no? Hitchcock probablemente le habría ido hacia el crimen, ahí quizá lo más divertido sería la mentalidad, lo que hubiera hecho Buñuel. Porque Mason es un obseso, pero Peter Sellers es un psicópata, psicópata que incluso al final, no recuerdo eso en la novela, esa proposición de hacer una película erótica, que es la que supone, y la abandona concretamente, ¿no? El personaje ese habría sido completamente distinto, claro. Por eso digo que resulta muy sugerente pensar todos estos directores, y a la nómina le ha añadido von Strohe, podría añadir también von Stenberg, por ejemplo, ¿no? Que ya que he citado. más romántico. Interesante sería Buñuel, en ese aspecto. Buñuel. ¿Por dónde la llevaría Buñuel? Acordaos al final de Viridiana, dice, pasa, vamos a jugar al tute los tres. O sea que a partir de Buñuel ahí, por el lado de los celos, quizá. Hombre, la los película celos, de él, ¿no? Claro, fíjate, Buñuel, los celos. Claro, ¿no? Y bueno, y esas, pero sobre todo, se hubiera movido muy bien en la ambigüedad. Ah, no puedo contar nada de esto. Bueno, pues voy a sugerir que eso es lo que hubiera hecho él, pero con una niñita. Y imagínate, hubiera tenido su... imagínate lo que hubiera hecho, y los jueguecitos y los insertos, sobre todo el mundo de insertos, que era tan querido para Buñuel, lo que él hubiera... El mundo del fetichismo, ¿no? El mundo sexual, ¿no? del fetichismo Hitchcock sexual, ¿no? también está presente. Es que es curioso porque son una serie de directores todos muy conectados. Buñuel, von Stroheim, Lang, Hitchcock, etcétera. Y Kubrick no pertenece en modo alguno a ese mundo, pero bueno, él ha dado, que yo creo, una versión. A mí no me parece que Lolita sea una grandísima película, pero sí una película muy interesante. Muy interesante. Sobre todo que ese aspecto que claro, habría que profundizar en él, de fidelidad e infidelidad con respecto a, o sea, una obra tan pegada y tan infiel. Y en el fondo tan separada, porque claro, eso es justo, porque es el punto de vista del artista con respecto a una obra artística, a un artista. Cualquiera de nosotros nos podemos hablar de Lolita y probablemente destacaríamos cosas que se conectan más con nuestro mundo, con nuestro gusto literario. Yo, por eso, la infidelidad en lo las que yo le he echado adaptaciones... de menos es como el fluido que tiene el libro. Tú puedes leer el libro y cuando lo lees con 20 y tantos años o eso, ni tienes nada que ver con el personaje, pero es tan fascinante que no puedes dejar de leerlo. Y además es tan lógico, lo cuenta con una lógica Nabokov, en donde empiezas a reconocer tú mismo en las acciones, en los hechos que van ocurriendo. Hay un punto de debilidad en el personaje de James Mason que no creo que esté de debilidad. Estoy de acuerdo. No simpática, digamos, o sea, de debilidad. Es que no es un actor que permita empatizar con él, ¿no? Ya, pero en cambio el personaje de Nabokov... Es más humano, quieres decir. No sé si más humano, es como más interesante, por decirlo de algún modo. Más desolado. Yo estoy de acuerdo. Es un fracasado y que está dando sus clases y eso, pero en el fondo, y bueno, y es un hombre como James Mason solitario. Es un poco llorón, por decirlo de algún modo, en alguna parte de la... Es que James Mason, es verdad, como dice Eduardo, no es
simpático. Solo ha estado simpático en probablemente una de las dos, vamos a decir siempre dos, como decía Billy Wilder, mejores creaciones que ha hecho nunca, que es haciendo de malvado en El prisionero de Zenda. No puede estar Ruperto mejor de nadie. Henschau. Ahí estaba maravilloso porque estaba cínico, divertido y maravilloso. Bueno, otra... Está en Operación Cicerón. Sí, claro. Sí, Operación ahí está. Cicerón. Estaba pensando que está muy bien, porque es que el personaje le va. En esos Claro, thrillers eso. ambiguos, un No, poco y amargos, de camarero, despiadados. o de sirviente. Eso Sí, le iba esa- muy bien, porque tiene esa cosa, pero siempre como, sí, pero tú no eres de los nuestros, te falta todavía un toque de clase. Y entonces estaba muy bien para hacer aquel espía que era un sirviente de la embajada. Estoy pensando en el Era sirviente de asombroso. Lose y Dirk Bogarde, ¿no? Concretamente, Sí. que es un actor en la línea de Mason, pero ya en otro escalón completamente. Podríamos decir Mason, Dirk Bogarde, Anthony Hopkins, por hablar de Hopkins una lo línea hubiera hecho concretamente, mejor. ¿no? Pero bueno, el sirviente... El no remake sé. es un desastre, ¿eh? El Tengo que decir remake que lo hizo el remake me Adrian parece Lyne, que- ¿no? Que a mí me parece que es un desastre de película. Ya podía, o sea, él tenía mucha más permisividad. Claro, Sí, podría haber cambiado totalmente. Claro, Ya la no, única- eso sí que cambia el completamente. único cambio son las la gafas de historia. sol de ella en forma de corazón, ¿no? Que es la imagen con la que Y se ya esa lanza actriz, ahora no me Lolita. acuerdo su nombre, pero... Swain. No se llama la Sí, actriz no, esta, no recuerdo el apellido, era Swain, me parece. Es una chica joven también, ¿no? Pero joven, pero ya era... Sí, pero mucho más... con una madura, ¿no? rotundidad y una esta que vamos. Sí, pero habéis citado, por ejemplo, El sirviente, entre paréntesis, yo no sé si la ha visto nuestros espectadores o vosotros, es un horror esa película. Es que no sabéis lo que es, ver ahora El sirviente. Era un icono de nuestros años 60, Bueno, he dicho, o sea, ver yo no lo he ahora- vuelto a ver hace mucho tiempo, ver pero ahora El aquí fue sirviente- un suceso, como Bueno, dice vas a contar. en anglicismo, El vamos, ¿no? éxito de los cines de arte y ensayo, con las enormes. Bueno, tú ves ahora El sirviente y es como grotesca, es ridícula la película. Esas escenas que se tumba ella, bueno, en fin. Dime, olvidemos El sirviente de Joseph Losey. Hemos acabado con el remake y este es el Losey, Kubrick en los altares directamente. No, pero, hombre, Kubrick ha sido... Kubrick es un... Yo creo que es el pionero. A mí Espartaco me parece que es una película que tiene para un chaval de 30 años, debía tener ahí, y que se encuentre con ese circo y con Kirk Douglas de Kirk Douglas, productor. que creo que las tuvo también tiesas. Lo que pasa es que Kirk Douglas le llamó porque cuando hizo Senderos de Gloria, dijo, este tío es un talento, fenómeno. Es que chaval. cuando rodea esta película tiene 34, es del 28, el 34 o 33 años. No, yo pensé que era mayor Más Kubrick mayor. al rodar esta película, que es de una persona mayor. Y Vamos, con- y fíjate tú con esta. Bueno, a ver, dinos, ¿qué momento de Pues esta película? yo elegiría en ese momento en el que él ya le ha confesado a Shelley Winter que se lo pensará, bueno, no tiene nada claro, no le ha gustado todo el entramado ese que ha visto, y dice, sale al jardín, y en ese momento él ve, y el espectador, vemos a la misma vez el espectador y él, a Lolita, allí con ese aspecto desafiante, con ese aspecto chulesco, como con una seguridad abrumadora, y entonces en ese momento ha de funcionar la película que te va a contar o no. Y naturalmente que funciona, y naturalmente en cuanto él creo que dice, no, bueno, me quedo por su tarta de cerezas, pero creo que ahí ya te ha ganado la película. Tú ya sabes que va a funcionar eso, ¿no? Entonces, Es que se queda por la tarta de cerezas, Ortiz, ¿no? Yo creo que von Stroheim, estaba yo pensando, se hubiera quedado con la madre y con la hija y hubiera hecho... Y la vecina Y las esta. tartas de cereza, hubiera hecho unos happenings en el jardín. Es que tú lo has dicho, es que tienes toda la razón, es el plano de las manos mientras Claro. ven en el Bueno, drive-in. la que hubiera montado allí. Esa es la historia, ese es el Stroheim y Billy Wilder también. Claro, con por la lo madre y tanto, la ¿no? niña. A ver, Víctor, ¿cuál es tu momento Pues mira, yo me preferido? voy a quedar, os voy a sorprender porque me voy a quedar más con la sordidez de un momento que me parece de Sam Fuller. ¿A qué es raro, verdad? A ver. Y es el momento del hospital, cuando él va a visitar a Sí, Lolita señor. y le cuentan que Corredor Lolita sin ya retorno. no- Corredor sin retorno. Corredor sin retorno. Y especialmente le tienen en el suelo los sanitarios, le reducen y le dejan marchar, y especialmente como él, absolutamente ya en una degradación interior total, se marcha haciendo preguntas y la música de Riedel sube a primer término, al que amamos por El Dorado, entre Sí, otras sí, muchas no, cosas. claro. Y arreglista, Pero y arreglista de me Frank parece Sinatra, el uso de la música que hace ahí Kubrick en el momento en que Humber se aleja por ese corredor sin retorno, pues creo que está muy bien logrado. ¿Ves? Ahí yo creo que eso sí es muy la novela, es lógico, dice, no se va a mover usted, no, de verdad, ya estoy bien, ya no, sí, vale, bueno, le vamos a soltar, ¿eh? Todo eso corresponde a la manera de cómo escribe Nabokov.
es perfecto. Hay una cosa lógica, dice, ¿qué pasaría en ese momento? Bueno, pues el médico le dice, esté tranquilo, vale, la camisa de fuerza, no hace falta, él ya se va a levantar, se va a ir, toda esa cosa la tiene durante todo el tiempo la novela. Ha tratado de agredir a la doctora, o sea, que es que tienen que llamar a la policía. Un enfermo mental que no quiere ser enfermo mental, Eso es, pero acaba siendo un enfermo está mental. la degradación. Y tú, a ver, elígete. Yo creo que la Claro. imagen de la película es la que ha dicho, la que hemos visto todos, la de Oti, pero yo voy a escoger dos momentos. El primero porque me parece muy significativo de lo que está contando, y es la mujer del cuadro, y es cuando dispara a Peter Sellers a través de ese cuadro de Gainsborough. Yo creo que eso, desde el primer momento, deja claro Kubrick qué es la historia que está haciendo, ¿no? Matar a alguien con la imagen interpuesta de esa elegante dama que puede ser el cuadro de Gainsborough, muy inglés por otra parte, muy poco americano, ¿no? Y el otro, por seguir a mi querido amigo Oti, otro momento muy icónico de la película, por decirlo de alguna forma, que es cuando le está pintando las uñas, ¿no? Es el aspecto Ella de te Ángel cuenta Azul, la relación Ángel con Azul, el ¿no? algodón. Con el algodón, y luego dice, ten cuidado con la laca de esto. Me parece que esa es la parte más Nabokov, más fetichista, más de sensualidad carnal, de degradación, por otra parte, estar a tu servicio, yo me ocupo de todas las cosas de la casa. Esa es una secuencia tremenda, ¿no? Absolutamente tremenda, ¿no? De reproches y de dominación, ¿no? Es muy bonito los títulos, ¿le crees? Claro, sí. Los títulos Ya esos te- que ya ya te- están filmados. A mí me gusta porque también es muy Nabokov novela, cuando ya pasa esa situación que dices tú de slapstick y a la cama está todo terminado, y entonces él va a meterse en la cama buscando probablemente en ese momento no sexo, sino tibieza, calor, dormir con ella, estar abrazada. Y ella se despierta y le dice, bueno, pues ahora vete ya. Es la primera vez que le rechaza conscientemente. Y él se queda retira el solo embozo, ¿no? y se queda durmiendo, que no duerme en toda la noche. Porque dice, ¿por qué me despiertas? Acababa de dormirme ahora. Mientras ella ha podido dormir, le ha pasado la noche en vela. Eso es lo que te espera ya. Eso es lo que va a ser esa relación. Juegos continuos de sí, no, ahora quiero, ahora no quiero. Porque fíjate cómo le miente ella con las clases, no va, así va. La obsesión de él empieza a ser ya tremenda, ¿no? Bueno, qué momento al final, ¿no? Cuando él llora y cuando le entrega todo el dinero, toda la caja, es decir, la anulación absoluta. Le da todo. Absoluta, ¿no? Ese es un momento ahí. Yo creo que Mason está muy bien y Ivana, Kubrick muy hace bien. muy bien porque hace que el actor se tape la cara para que el espectador lo único que vea es el desplome. Están muy bien logrados físico y psicológico es una del película de personaje. interiores, aunque con los exteriores también enseña mucho de esa América profunda, ¿no? Pero los interiores creo que están muy bien logrados, sobre todo en contraste con esa casa mísera al final, en un barrio pues deprimido y degradado. Creo que ahí Kubrick Bueno, logra... es que el futuro que le aguarda a esa chica... Sí, porque los $10.000 se los van a fundir, yo creo. El plano cuando rápidamente. van en el coche con la cámara dentro del coche y ella está tomando la Coca-Cola y él se la da, eso es cine negro puro. Eso es como unos tíos que acaban de robar. Pues es como los de las películas. Las películas estas, ¿cómo se llama? Dal, ¿no? El tipo este de... Y que Kiss Me hace- Dearly y Sí, todas sí. estas. Y la de Red Rock como de el Tour, director ¿no? este, y ¿no? Retur, y Joseph Lewis, Tour, la de El Diablo de las Armas. el todo. desierto, las carreteras... Son esas películas, y van charlando y nos sigue alguien. Todo eso Kubrick lo hacía muy bien. Yo creo que es eso. Ahí hace muy bien el no mostrar la cara de Sellers, me parece